Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabéis, vamos a ver un poquito de todo, lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis, comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Géminis y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Géminis. Bueno, finalmente dice, has llegado a una conclusión o has tomado algún tipo de decisión o han tomado algún tipo de decisión respecto al trabajo. Bien, dice que esa decisión trae cambios que se notan, pero que son positivos para ti. Por lo menos para ti, Géminis, aquí pintan positivos, ¿eh? Los Géminis que no estáis trabajando, dice que tendrás noticias que estás esperando del exterior. Bien, que esas noticias implican un cambio fuerte para ti, pero que, bueno, en cierto modo es lo que tú estás esperando. Aunque, dice, tomas esa noticia con cierta incertidumbre porque necesitas saber un poco más, bien, pero es algo que irás sabiendo poco a poco, bien. Es como cierta desconfianza, Géminis. Géminis, que tenéis un negocio. Cierta indecisión que tienes a día de hoy puede paralizar muchas cosas, Géminis. Cuanto más tardes en tomar la decisión, más pérdidas vas a tener. Así lo dicen las cartas. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Vamos a ver. Géminis y tu economía. A día de hoy ves muy difícil que tú tengas una tranquilidad económica, Géminis. Yo no lo veo tan complicado, yo no lo veo tan difícil. Recibirás algo a lo largo del mes de diciembre, dice algo que te pertenece. Bien. Entonces no veo yo tan complicada esa tranquilidad económica o esa estabilidad económica que tú necesitas. Bien. Todos los Géminis que estéis esperando un dinero con el tema de juicios, dice, puedes ver en 20 días que todo se va al garete. No se va al garete, tendrás noticias más adelante y serán noticias positivas. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Géminis que estáis solteros. Tenéis una mezcla de sentimientos entre tranquilidad, como estoy, frustración. No sabemos muy bien qué es lo que queremos, ¿no? Por un lado necesitamos una pareja, por otro lado estamos bien como estamos, ¿bien? Entonces aquí dicen las cartas que es necesario, sería necesario tener claro qué es lo que uno quiere. ¿Qué es lo que yo veo aquí, Géminis? Lo que yo veo aquí que tú evitas tener un sentimiento profundo hacia alguien. Es lo que yo percibo aquí, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Comienzan comunicaciones con una persona, pero no son comunicaciones fluidas. Son comunicaciones que hoy puedes hablar y dentro de 3 días no hablar. ¿Bien? Y esto es lo que a ti te mosquea. Esto a ti te mosquea y mucho, Géminis. ¿Bien? Pero es una persona, Géminis, que dicen va muy despacio, va lentamente. ¿Bien? Hay distancia entre vosotros dos, así lo dicen las cartas.
Géminis, que estáis solteros, no te puedo hablar de una relación ahora mismo. No te puedo hablar de una relación, porque tú realmente dices, das la espalda a una relación, ¿bien? Hasta que tú no sepas qué es lo que tú quieres y lo que tú buscas realmente, no puedes tener una relación. Dice, porque lo que realmente a ti te gusta, no son personas que quieran una relación seria. ¿Bien? Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Algo puede nacer aquí en estas comunicaciones, Géminis, pero veo un proceso de 3 meses. Entonces, si yo estoy en lo cierto y tú durante 3 meses te comunicas con esta persona, no de forma habitual, no creas que vas a tener comunicaciones todos los días, pero si estoy en lo cierto y de vez en cuando tú te comunicas con esta persona, aquí podría suceder algo. Aquí habría cambios de cara a futuro con esta persona. ¿Bien? Siempre y cuando, Géminis, yo en este caso digo, no te predispongas a qué es lo que quiere esa persona. No sabes qué es lo que quiere esa persona. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Géminis, que estáis solteros. Evitas el amor de forma inconsciente, lo evitas directamente, así lo dicen las cartas. Dice, esta persona podría sorprenderte mucho, pero tú vas a ir frenando a esta persona. Vas a ir frenando, vas a ir enterrando esa posibilidad, esa oportunidad. Porque te va a dar la sensación de que busca otra cosa. No busca otra cosa, no puedes saber si busca otra cosa, porque no te has permitido, dicen las cartas, no te permites conocer a esa persona a fondo. ¿Bien? Entonces esto es lo que viene ahora, Géminis. ¿Vale? De todas maneras, yo digo, las energías cambian, Géminis, y yo te diría en este caso que te permitieras el lujo de conocer a esta persona antes de predecir tú qué es lo que quiere esa persona. No sabemos qué es lo que quiere esa persona, no sabes qué es lo que busca. Yo te podría decir que es una persona con la que tú podrías tener una relación estable. ¿Bien? Géminis, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Géminis que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Hay que tener mucha cautela con ciertas cosas, Géminis, porque podríamos hacer dudar a la persona con la cual estamos. ¿Bien? Vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Dice que podemos sentirnos en una situación como oculta, como que encerrados, encajonados, y esto puede sacar una actitud de nosotros que puede hacer dudar a la pareja. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Quiero decir que estos cambios de actitud pueden llegar a pensar que una persona del pasado ha regresado. Pueden dar a pensar, no, esto no dicen las cartas que haya regresado, es que se puede llegar a pensar, ¿vale? E incluso si esto continúa así, dice, uno de los dos puede plantear muchas cosas en la relación. Y una de ellas es de daros un tiempo, ¿bien? Hay una persona dentro de lo laboral, Géminis, que dice estanca vuestra vida, os estanca a uno de los dos, os separa emocionalmente a uno de los dos. Vamos a ver qué más.
Hay sentimientos entre vosotros, Géminis, pero hay acciones que dejan mucho que desear el tema de los sentimientos, ¿vale? En el tema de los sentimientos. Hay acciones que no están bien hechas. Entonces dicen que uno de los dos hace ciertas acciones que no son ni buenas ni malas, pero no se dicen. Y cuando no se dicen dan a entender que se está ocultando algo. ¿Bien? Y esta es la razón. Pero sentimientos hay en tu relación. Los hay. ¿Bien? Esto que quede claro. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis, casados, en convivencia y novios. Esto es un asunto transitorio, como dicen las cartas, ¿eh? Es algo transitorio en vuestra vida. Esta situación que hemos visto en la cual se puede llegar a desconfiar y demás, pero te digo que también se llegará a una conclusión, así lo están diciendo las cartas. O sea, que si estáis ahora mismo en un punto de desequilibrio en la relación, encontraréis el equilibrio más adelante. Es muy importante para uno de los dos la decisión de uno. La decisión de compromiso es muy importante, ¿bien? Llegará esa decisión de compromiso si no se aprieta, si no se impone, sí llegará, ¿bien? Vamos a ver qué más. Géminis. Casados, en convivencia y novios. Hay un momento en tu relación que va a pasar que es de reflexión, ¿vale? Entonces, quizás que muchos de vosotros os planteéis un tiempo, entre comillas, que puede ser un tiempo simbólico, bien, en el cual se piensa y se llega a una decisión. Decisión, ¿qué es lo que trae esa decisión? Unión, compromiso entre vosotros. Géminis, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, seguimos con tu mensaje especial del amor. Si tú tienes claro a día de hoy de qué es lo que quieres en tu vida, ¿por qué te saboteas a ti mismo, Géminis? Este es el mensaje que a ti te dan las cartas y cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Géminis y tu salud. Te noto un poquito cansado, ¿eh? Géminis, inflamación de piernas y mala circulación de las piernas. A eso le deberías de prestar atención. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, Géminis, con tu mensaje general. Vamos a ver. Tienes muchas cosas que compartir en tu vida, Géminis. El compartir no significa que te vayan a traicionar. Eso no significa traición. Eso es algo que tú piensas. ¿Bien? Entonces ese es el mensaje que te dan. Y cada uno que lo aplica a su historia, como siempre os digo. Géminis, te voy a dar un número, el número 5. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Géminis, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.